vamos a hablar sobre los aspectos de elementos nutritivos y tóxicos Ya. que podemos encontrar en el agua de riego. Entonces vamos a abordar el tema. Una disculpa por el tiempo que estuvimos aquí sin audio. Vamos a iniciar mencionando la importancia que tiene el agua de riego. Es un recurso que actualmente tiene una situación en la que ya encontramos día a día ya problemas con la calidad de agua de riego. Obviamente se requiere este insumo agrícola para poder producir la creciente demanda de alimentos. Entonces, la importancia de este recurso, pues es que sin ella no se puede llegar a producir lo que nos está demandando actualmente, pues la parte de el abastecimiento de los alimentos a nivel mundial, ¿sí? Entonces, aunado a esta creciente demanda de alimentos y su baja calidad, pues están generando que este recurso tome importancia y cada vez se le tome mayor relevancia en los temas de pues, análisis y manejo para poder hacer un uso eficiente de este recurso. Vamos a empezar hablando sobre la situación actual, ¿sí? En qué condiciones están actualmente los suelos aquí en México. Uno de las problemáticas más comunes que encontramos son suelos que tienen problemas de salinidad, ¿sí? Suelos que requieren, pues obviamente, de lavado. Esto obviamente puede ser tanto de origen natural por el mismo material de origen de los suelos y también puede participar el agua agregándole estas sales que en su momento se pueden acumular, ¿sí? Entonces, son problemas que haciendo un uso adecuado de un análisis de agua, pudiéramos en su momento encontrar la mejor estrategia para poder hacer más productivos estos suelos, en su momento poder reducir el impacto que pudiera tener el uso de estas aguas, ¿sí? Entonces, es un área en el que hay un potencial para el uso de los análisis de agua, como para poder ayudar a reducir el impacto negativo del uso de este recurso en estos suelos que, como vemos, pues ya tienen problemas de salinidad. Suelos compactados, sí, también es un tema en el que también participan ciertos elementos del agua, elementos que también se encuentran en el suelo y que también en su momento, pues, haciendo un uso adecuado de los resultados de un análisis de agua, pudiéramos nosotros ayudar a reducir este problema. ¿Sí? Suelos con baja permeabilidad, ¿sí? Por ahí el uso de ciertos mejoradores que en su momento han escuchado, por ejemplo, uno de ellos es el yeso agrícola, es para la reducción de un elemento que si bien puede ser natural en ciertas zonas, en algunos casos es aportado principalmente por el agua, ¿sí? En este caso es el sodio. Entonces, la sodicidad de estas aguas pudiera en su momento generar este problema en el suelo, ¿sí? Entonces, haciendo un análisis de agua, pudiéramos prevenir llegar a un punto tal que pues ya el suelo tenga un problema evidente y pues esto obviamente impacta en el rendimiento final pues del ciclo agrícola. ¿Ok? Entonces, también es un área donde puede utilizarse este análisis, el análisis de agua, para poder ayudar a mitigar o a reducir el impacto de su uso en estos suelos. Vamos a hablar primero de las fuentes u orígenes del agua, ¿sí? Puede ser desde un agua que proviene de un pozo, puede ser que sea ya una distribución de algún canal, puede ser que sea agua de lluvia mediante estanques o algún agua residual que se pudiera utilizar ahí para regar ciertos cultivos. Cada agua va a tener sus cualidades, si no vamos a comparar el agua que proviene de un pozo, que probablemente tenga un menor contenido de sales, un agua más pura, a un agua quizás de un canal o de un estanque, que probablemente ahí pueda tener hasta otros elementos que en su momento pues no son del todo benéficos para la planta. ¿Sí? Entonces, en función del origen del agua que se utilice para el riego, pues van a ser las condiciones que vamos a encontrar
y que en su momento van a definir su calidad para su uso o no en los lotes donde se desea aplicar. Entonces, entramos al concepto de calidad del agua de riego, ¿sí? Y esta está relacionada principalmente con el tipo y la cantidad de sales que participan en el crecimiento y desarrollo de las plantas, ¿sí? Las cuales pueden y más bien son determinadas por un análisis químico, ¿sí? Entonces, el análisis químico del agua nos va a indicar qué tipo, cuáles son las sales que tiene esa agua. Y obviamente en este caso que está enfocado el estudio o el análisis a la parte agrícola, pues son las sales que están participando en la nutrición de los cultivos, ¿sí? Entonces, hay que entender que en este sentido, las sales que se entregan o que se reportan, pues son las que están participando en la nutrición de las plantas, de los cultivos, sobre las cuales pues se va a hacer la aplicación pues, de este líquido. Ahora sí, ¿cómo medimos los parámetros que a, nos van a decir qué calidad tiene el agua para su uso agrícola? Pues ya lo comentamos, es mediante un análisis químico de agua de riego, que es en sí una serie de determinaciones que nos va a permitir conocer las características físico-químicas del agua con fines agrícolas, ¿sí? Menciono mucho la parte con fines agrícolas porque recuerden que en el análisis de agua hay diferentes áreas, puede haber cuestiones microbiológicas, puede haber cuestiones de otra índole, entonces el análisis cuando está enfocado para agua de riego, pues está enfocado en determinar, cuantificar los elementos que participan en la nutrición de los cultivos, ¿sí? ¿Qué se analiza en este análisis? Pues se analiza principalmente la concentración de sales. En su momento utilizamos el concepto de conductividad eléctrica como parámetro más común utilizado en campo, pero que no es más que cuántas sales tiene el agua y que en su momento pues pudiera afectar el desarrollo del cultivo, el desarrollo radical y que pudiera afectar en su momento el crecimiento. También está el pH, el contenido de sodio como elemento no, pues no bueno para las plantas y que en realidad no afecta tanto al cultivo. El sodio es un elemento que más bien va a afectar a las cualidades físicas del suelo, que en su momento pues van a afectar el desarrollo de los cultivos, ¿sí? Pero como les comento, no propiamente afecta a la planta. Contenido de nutrientes, de nutrimentos, esto sí. Obviamente las plantas requieren nutrientes para su desarrollo, entonces el contenido de nutrimentos es indispensable conocer, dado que hay posibilidades en su momento de reducir los aportes que se pudieran estar requiriendo por fertilizantes, siempre y cuando el agua pues tenga un contenido suficiente de alguno de ellos, se pudiera reducir o hasta en su momento no aplicar algunos de los fertilizantes, puesto que el agua puede estar aportando lo que requiere la planta. Elementos tóxicos, vamos a mencionar ya algunos, que estos también es importante conocerlos, porque si bien puede ser que el agua a lo mejor no tenga nutrientes benéficos para la planta, pudiera ser que a lo mejor tiene tóxicos y ahí también es un factor que nos va a indicar pues que hay que tener cuidado con esta agua y definir estrategias para pues evitar que en su momento pues afectemos al cultivo, su desarrollo y pues podamos producir lo que nos permita, obviamente, las condiciones regionales, tanto de la especie como del ambiente donde se desarrolla la planta, y pues que no nos pegue tanto este elemento que pudiera estar afectando al cultivo, ¿sí? También se analizan elementos que tapan los emisores, en el caso de los bicarbonatos y carbonatos, que son los que participan en este proceso, ¿sí? También están incluidos en el análisis de el agua de riego. Y aquí nada más una duda. ¿Qué son las sales? ¿Qué son esas famosas sales que están en el agua? Pues son propiamente minerales solubilizados, ¿sí?
son elementos que provienen pues de minerales como la calcita, limonita, feldespatos, que ya fueron solubilizados. ¿Qué quiere decir? Ya están en forma iónica, ¿sí? En la solución y pues prácticamente en el agua están como nitratos, como sulfatos, como cloruros y cada uno de los elementos que como les comenté se reportan o se analizan en el análisis de el agua de riego, un análisis químico del agua de riego. Pueden ser cationes, elementos con carga negativa o aniones, ¿sí? En algunos casos pueden tener las características de poder ser tanto cationes como aniones, pero los dos eh, formas como comúnmente se pudieran encontrar, la mayoría de los elementos, la mayoría de estas sales, pues es como cation o como anión, ¿sí? Y estos van a representar el total de sólidos disueltos, ¿sí? Aquí es importante considerar esta parte. Los elementos que se analizan en una muestra de agua son elementos disueltos, ¿sí? Que si ya están en solución. Si por ahí, por ejemplo, nos ha tocado a veces encontrarnos aguas que llegan a tener precipitados, muchas veces esos precipitados pueden ser sales, ciertamente, pero si no están solubilizados, no se van a cuantificar, ¿sí? Entonces, considerar que lo que se va a analizar en un agua, pues va a ser prácticamente esos sólidos que están disueltos, que ya están en solución. Les comentaba que para la parte agrícola, pues es importante conocer qué elementos contiene esta agua. Entonces, las sales en el agua, las principales, que son las que se determinan en el análisis de esta matriz, de este insumo, pues son los principales, son los de interés agrícola, aquellos que participan en la nutrición de la planta, ¿sí? Entre los que podemos mencionar como cationes al calcio, magnesio, sodio, potasio, amonio, aniones como sulfatos, bicarbonatos, cloruros, carbonatos, nitratos, y los micros que también están en solución en el agua, el hierro, manganeso, boro, zinc y cobre, ¿sí? Como principales elementos que participan en la nutrición de la planta, ¿sí? Pero llega a mí una pregunta, ¿son las únicas sales? No, en realidad no. El agua puede contener otros elementos y pues hay diferentes, tanto cationes como aniones u otros elementos que pueden tener tanto formas de cation o como de anión, ¿sí? Entre ellos está el estaño, el cesio, el litio, el lantano, el galio, aniones como el fluoruro, yoduro, cianuro, bromuro, selenio y otros como el molibdeno, el vanadio, níquel, talio, titanio, ¿sí? Existen más sales que participan y que están solubles en el agua. Entonces, estos lo comento porque hay por ahí luego quieren generar cierto balance entre iones y cationes y a veces, pues esa relación maneja ciertos rangos en los que dicen que el contenido de cationes y aniones no debe ir más allá de 1000 equivalente, 2000 equivalentes. Algunos manejan porcentajes. Y es cierto, solo que hay que entender que en algunas aguas, por X característica, consecuencia o situación, pudiera ser que algunos de estos elementos estén en un contenido tal, pues que pueda generar ahí cierta variación mayor a la que se espera entre ambos componentes, cationes y aniones. Solo es la situación de que, pues, como no se determina alguno de estos, pues probablemente no figure en el reporte. ¿Sí? Entonces es importante saber que lo que analizamos en un reporte de índole agrícola, de agua para uso de riego, pues está enfocado exclusivamente para elementos, para cationes y aniones que participan en la nutrición de la planta. ¿Sí? Entramos al concepto de salinidad. La salinidad no es más que una situación de un exceso de sales, ¿sí? El agua tiene una cantidad alta de sales. Esas sales pueden ser benéficas o pueden ser algún elemento que probablemente no sea pues, adecuado para el cultivo, ¿sí? Se mide como cantidad eléctrica, como ya les mencioné, y se reporta en decímenes por metro, ¿sí? Por ahí también mencionan que es la cantidad de sólidos disueltos
en miligramos por litro, y por ahí ciertas relaciones donde dicen que un decímetro por metro equivale aproximadamente a 640 miligramos de sólidos por litro de agua, ¿sí? Nada más para que entendamos cómo se relacionan las unidades con los conceptos ya específicamente de contenido de sales, ¿sí? La salinidad propiamente es el contenido de sales en el agua y puede traducirse, se puede expresar también como un factor de conductividad eléctrica. Importancia de la salinidad, porque es importante el contenido de sales, pues esto lo define el hecho de que la planta, entre mayor contenido de sales tenga el agua, la planta va a requerir mayor energía para poder tomar esa agua. Entonces, cuando la cantidad eléctrica, la salinidad de un agua es alta, va a haber mayor competencia por esta agua. ¿Sí? Entonces, eso va a afectar el desarrollo del cultivo, el desarrollo de la planta. Va a afectar la movilidad del agua en el suelo, la planta, como ya lo mencioné, y dependiendo de la sal, indicará la restricción de su uso en cultivos sensibles a ciertos elementos, principalmente de los que tenemos reportados como tóxicos, que se pueden mencionar el cloro, el boro y el sodio, como les comenté, principalmente para la parte de su efecto negativo en el suelo. ¿Sí? Entonces, indicará eh, la cantidad eléctrica o la salinidad si requiere o no un lavado, este suelo, o quizás requiere una enmienda para mejorar los niveles, o en este caso reducir los niveles de sodio, quizás con la aplicación de yeso agrícola, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que conociendo estos valores que vienen en el reporte de análisis de agua de riego, pues nos va a ayudar a tomar decisiones para poder mejorar la situación, esa relación entre la aplicación del agua en el campo, en el suelo, y obviamente pues que va a permitir que el cultivo pues tenga su o exprese su potencial productivo. También hablamos de la parte de sodicidad, ¿sí? Es el contenido relativo del sodio en relación con el calcio y magnesio. Son los tres elementos que tienen cierta interacción y que en su momento pues, van a generar ciertas cualidades que puedan afectar cualidades físicas del suelo principalmente. Entonces, ya por ahí hay ciertos rangos y niveles para poder decidir si el agua representa un riesgo para aplicarse al suelo, ¿sí? Recordemos que ese sodio al final va a llegar al suelo y pues va a generar la situación pues de dispersión de partículas, que es lo que principalmente genera y que en su momento pudiera generar esa baja permeabilidad, que es prácticamente una situación de baja infiltración en el suelo, que genera encharcamientos, impide que el agua fluya de forma adecuada para llegar a las raíces de las plantas. Entonces, uno de los efectos negativos que tiene el usar un agua que tenga una alta sodicidad. Por ahí también está el RAS ajustado, que es, en este considera la presencia de bicarbonatos, ¿sí? Que son los que generan precipitación de calcio, ¿sí? Es un parámetro, también por ahí hay rangos en los que en función de la RAS ajustada se define la calidad de agua para su uso agrícola, ¿sí? Cada una tiene su fórmula y pues nada más aquí lo menciono para que sepamos que estos son algunos criterios, elementos, parámetros que nos van a ayudar a poder tomar decisiones, ¿sí? Cada parámetro que nos entrega el reporte de resultados de agua de riego es para decidir si tiene las condiciones adecuadas para poder aplicarse en campo, para poder aplicarse al cultivo y poder, obviamente, obtener un rendimiento adecuado, ¿sí? Una alta productividad. Cuadros como esos, en los que en función de la RAS, sodicidad y la cantidad eléctrica, nos dicen qué grado de restricción tiene esa agua, ¿sí? Hay diferentes autores, diferentes estudios. Aquí nada más hay que entender que debemos de usarlo de forma mesurada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que entender que los análisis o estos datos provienen de estudios a veces localizados en cierto tipo de suelos, ¿sí? Entonces,
Nada más es verificar que la información realmente sea aplicable a la situación que tenemos, como para poder tener el criterio. Algunos parámetros son más de uso general, solo como les comento, hay que nada más verificar bien la fuente, que sean fuentes confiables, fuentes publicadas pues obviamente en revistas, donde pues hubo una revisión de la información, como para poder tomar estos datos y pues criterios para poder decidir en el uso de agua. Siempre también se recomienda hacer pruebas en cuanto al uso de ciertas aguas con ciertos niveles altos, pues, de la parte de los cationes y aniones, como para poder ver su efecto, ¿sí? Nunca irnos a lo mejor ya luego con el hecho de que es factible su uso. Siempre es bueno realizar pruebas en algunas plantas, sobre todo para aplicaciones foliares. Es bueno hacer pruebas previas para poder después ya aplicarlo en todo el cultivo. Y nos olvidamos por ahí de unos cationes, aniones, cationes principalmente, los conocemos como metales pesados, ¿sí? También en el agua están estos elementos y también son sales, ¿sí? También participan en el concepto de salinidad del agua. El término metal pesado es solo por la parte de alta densidad y capacidad para reemplazar algunos otros elementos que inhiben su funcionamiento. Aquí menciono algunos, como por ejemplo el arsénico, el bario, cadmio, mercurio, cobalto, plomo, cromo, berilio, selenio, vanadio, dentro de los principales que se analizan y que es común medirlos en el paquete de metales pesados, son los principales, pero como les comento, puede haber otras sales que también funjan como metal pesado, algunos de ellos llegan a ser hasta nutrientes. De hecho, el zinc, el cobre, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, que son considerados como micronutrientes, también son metales pesados, ¿sí? Pero son esenciales, ¿sí? Entonces, por ahí algunos cultivos también llegan a requerir cobalto, bromo, selenio, vanadio y arsénico, ¿sí? Entonces, esos son los considerados metales pesados, esenciales, y otros que no son esenciales, como el berilio, cadmio, mercurio, plomo, antimonio, estaño, titanio, plata, talio, ¿sí? Entonces, nada más aquí el concepto de metal pesado no necesariamente siempre va a ser un, un elemento pues no esencial, ¿me explico? Puede ser que sí lo utilice la planta. Vamos a mostrarles también un ejemplo de reporte de resultados que es el que se entrega aquí en Fertilab. Vamos a mencionar las unidades en las cuales se entregan y vamos a mencionar de forma genérica, superficial, pues el proceso de medición, el proceso de lectura de estos parámetros. El paquete estándar es el que nosotros estamos entregando ahorita en 24 horas. Se entrega la muestra, se identifica, se, obviamente se hace el pago del respectivo de análisis y se entrega el día posterior, ¿sí? Entregamos en el reporte del paquete estándar pH, conductividad eléctrica, que es la salinidad, aniones, nitratos, sulfatos, cloruros, carbonatos y bicarbonatos, cationes, calcio, magnesio, sodio, potasio, y micronutrientes, hierro, zinc, manganeso, cobre, boro, y añadimos a este paquete el análisis de arsénico. Tiene también determinaciones opcionales que se pueden solicitar, ¿sí? Que puede ser el paquete de metales pesados, puede ser amonio, fosfatos, que estos elementos son pocos que pueden encontrarse en las aguas, por eso no están incluidos en el paquete estándar. Entonces, si en su momento tuvieran noción de que fueran ricas esas aguas con los dos elementos, o hasta como molibdeno y níquel, pues tendrían que solicitar el análisis para que se incluyera en el reporte, ¿sí? También está, como mencioné, molibdeno, níquel, fluoruro, sólidos disueltos y sólidos totales, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos con los cuales se analizan estos cationes, estos aniones? Pues el nutrimental, que abarca lo que son los cationes, que es calcio, potasio, magnesio, sodio, hierro, zinc, manganeso, cobre, boro, molibdeno, níquel y arsénico. Es mediante un proceso de digestión ácida.
y se mide por espectrometría de emisión atómica o ICP. En el caso de nitrato, tiene su método también, nitratación o nitración de ácido salicílico, se mide por UV visible. Sulfatos y fosfatos se leen directamente en la muestra y se miden por ICP. El amonio, método del indofenol, y se mide, o digo, se lee por UV visible. pH con utilidad eléctrica o salinidad es medición directa mediante potenciometría con un electrodo. Y el cloro, método de tiocianato, y se lee por UV visible, ¿sí? Esos son los métodos que se utilizan para analizar los elementos que se reportan en el paquete estándar de análisis de agua para uso agrícola. Unidades. Se reportan dos unidades principalmente. Se reportan, para el caso de macronutrientes, se reportan en miligramos por litro y el equivalentes por litro, ¿sí? Entre esos ya mencioné, está el potasio, calcio, magnesio, sodio, cloro, fosfato, amonio, sulfato, nitrato. Se entregan en esas dos unidades. En el caso de los micronutrientes, se entregan en miligramos por litro, que es hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, níquel, molibdeno y arsénico. La conductividad eléctrica o salinidad se entregan decímenes por metro. La dureza en grados franceses es una forma que comúnmente se entrega. Hay varias formas en cómo reportarlos, pero nosotros lo entregamos en grados franceses. También ya hay una escala en la que te dice si el agua es considerada como dura o no. Y metales pesados, en caso de solicitar el paquete o incluirlos en el paquete estándar, pues también se entregan en miligramos por litro. Este es un reporte básico, que es el de agua para uso agrícola, agua de riego. Vemos aquí todos los parámetros que les mencioné: cantidad eléctrica, pH, relación de erosión de sodio, dureza, calcio, magnesio, sodio, potasio, sulfatos, bicarbonatos, cloruros, bicarbonatos, nitratos. Y los micros, boro, hierro, manganeso, cobre, zinc y arsénico, ¿sí? En el caso de micros, pues unidades de miligramos por litro. En el caso de los cationes y aniones, tanto en equivalentes por litro como en miligramos por litro. Y pues una escala en la que nos indica si el valor obtenido está dentro de un valor común, un valor medio, o si está por debajo de la tendencia de lo que esperamos encontrar en un agua de uso agrícola. Entonces, esta interpretación nos da una idea si el agua puede ser útil o no para su uso. Aquí vemos también, entregamos los límites de detección y cuantificación que tienen que ver con el método para cada uno de los elementos, pues, que estamos reportando en el informe. En el caso de los metales pesados, se entregan en un cuadro aparte, se entregan en miligramos por litro, y aquí vienen los métodos con el cual se analiza. Igual traen sus límites de detección y cuantificación, ¿sí? Y aparte del reporte, estamos entregando como parte de un plus en el servicio una interpretación en el cual les decimos si por cierto parámetro el agua pudiera tener alguna condicionante. Estamos considerando parámetros como pH, conductividad eléctrica, salinidad, la relación de erosión de sodio, bicarbonatos, boro y cloruros, para definir si el nivel que se encuentra es seguro o tiene cierta restricción para su uso con algún cultivo o en general, ¿sí? Esta interpretación está, como les comento, aparte, es un formato que se entrega aparte de su informe, pero ya viene en cada análisis que ustedes envíen, se les hace esta interpretación, ¿sí? Asimismo, también se les hace un cálculo de cuál es el aporte nutrimental que tiene su agua, ¿sí? Con base en una lámina de riego de 30 centímetros o un volumen como tal neto de 3.000 metros cúbicos. ¿Cuánto nos aportan 3.000 metros cúbicos de agua si los aplicamos al suelo? En una hectárea, por así decir. Entonces, entregamos en kilogramos por hectárea aquellos que, pues, obviamente
pudiéramos encontrar en cantidades altas, que son los macros, y en los micros se los reportamos en gramos por hectárea. ¿Sí? Entonces, también estos cálculos se hacen y se entregan, como les comento, por separado para complementar el servicio de análisis de calidad de agua de riego. La utilidad, ¿para qué nos sirve? Pues de entrada, conocer la salinidad, ¿sí? ¿Qué sales tiene el agua? Y si están en un nivel adecuado, pueden ser riesgosas para su uso en campo. El sodio, ¿sí? ¿Cuánto sodio tenemos? Y si está dentro del rango adecuado, ¿qué cantidad de nutrimentos el cultivo puede aprovechar? ¿Qué elementos tóxicos encontramos y que puedan afectar el cultivo? ¿Sí? Y otro que pudiera suponer un riesgo de esa agua para su uso. ¿Sí? Entonces, desde evaluar cuántos nutrientes aporta, ¿sí? ¿Qué cantidad de nutrientes nos está aportando? Que esto pueda en su momento reducir la dosis de fertilizantes. Hay aguas que tienen ciertos niveles de potasio y de calcio, principalmente en un nivel tal que ya aportan lo que el cultivo requiere, ¿sí? En algunos casos hemos tenido muestras de agua que prácticamente ya no ocupan el uso de potasio y calcio en sus dosis de fertilización. Entonces, es una de las virtudes que pudiéramos en su momento tener con el uso de estos servicios. Conocer el contenido de sal, como les comenté, ¿sí? Aguas que probablemente tienen un aporte alto de sales y que en su momento, pues, puede hacer que ya no requieran alguno de los elementos, o en su momento un agua tan pura que probablemente su manejo nutrimental, pues, sea pues, más viable para cuestiones de, pues, de fertirriego o de hidroponía, ¿sí? Aquí hay diferentes escenarios, diferentes muestras con diferente forma quizás en su momento de potencial de uso. Entonces, también nos ayuda a definir para qué tipo de sistemas de producción pudiera ser utilizado. Pues identifica problemas potenciales de salinidad y sodicidad, ¿sí? Si vemos que el agua es muy rica en sodio, también tiene una conductividad eléctrica alta, y tenemos ya problemas en campo quizás, pues de sales, pues yo creo que ahí una de dos, buscamos una alternativa, buscamos una forma de reducir las sales que tiene esa agua o vemos cómo introducir un sistema de riego que nos permita usar de forma eficiente cada gota de agua para no afectar más, no incrementar más el efecto negativo de esas sales en campo. Detectar oportunamente elementos tóxicos para el cultivo, ¿sí? Esos metales pesados que en su momento pudieran afectar a los cultivos o hasta la propia salud humana, ¿sí? Entonces, conocer también esos elementos nos va a ayudar a decidir en dónde podemos utilizar o no esa. Existen muchos cuadros, muchos estudios donde también manejan pues elementos que pudieran afectar el cultivo y manejan sus rangos con diferentes situaciones. Por ejemplo, este cuadro es un cuadro donde maneja la tolerancia a la toxicidad de cloro, ¿sí? Donde en función de la cantidad de ese elemento presente en el agua es lo máximo que puede permitir. Por ejemplo, aquí para el aguacate, esta variedad en específico, que no soporta más allá de 5.000 equivalentes por litro de cloro, ¿sí? Va a haber especies que son sensibles, va a haber especies que son tolerantes. Así como está este cuadro, existen otros cuadros que nos van a hablar de diferentes cultivos. Y tenemos para cítricos, para fresa, y así para cada uno de ellos. Este otro cuadro, por ejemplo, es para boro, ¿sí? Tolerancia para boro. Aquí, por ejemplo, habla de la sensibilidad. ¿Qué especies aguantan o soportan concentraciones de 0,3 a 1 miligramos por litro de boro? Entre ellas, o entre esas especies, está la pera, la manzana, nueces, ciruelo, albaricoque. O especies tolerantes que van de 2 a 4 miligramos por litro de boro, ¿sí? Como la alfalfa, la cebolla, la col, la lechuga, ¿sí? Nada más, como les comento, hay que tener en cuenta la fuente de esta información para en su momento utilizarla de forma segura. También para la parte de metales pesados, por ahí existen normas
que algunas están enfocadas más al órgano de consumo, ¿sí? Pero en algunos casos va a haber estudios donde les manejan ciertos valores de tolerancia para su uso, pues en follaje o en este caso en agua de riego, ¿sí? Y pues manejan diferentes valores, obviamente hacer metales pesados, hablamos de cantidades muy pequeñas, ¿sí? Valores de 0,05 miligramos por litro, para el caso de cobalto, y les van a mencionar por ahí, pues, ciertas dosis para algunos cultivos, porque como les comento, el cultivo va a definir su sensibilidad a cierto elemento. Entonces, va a haber cuadros como este que les presento, y pues aquí nada más yo les hago la sugerencia de, pues, tener cuidado en cuanto a su uso, traten de ver que sean fuentes fiables y sobre todo, nunca se vayan siempre con el dato, siempre hagan pruebas en plantas previo a su uso en nivel general en el cultivo.